Vamos a seguir ahí con el estudio en Mateo 24. Leemos primero nuestro texto clave en todo este estudio de los dos capítulos, 24 y 25. Entendemos que es la enseñanza clave que Cristo está dando por medio de este sermón. Versículo 44 de Mateo 24 dice así: Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así hemos llamado esta serie: preparados, velando, orando y trabajando, ¿no? Estamos viendo ya, esta sería la cuarta parte de la gran tribulación y la segunda venida. Estamos en los versículos 29 al 31 de este capítulo 24, y también estamos viendo algo que nos ayuda a interpretarlo mejor en Apocalipsis capítulo 6, viendo la apertura de los sellos, y ahora vamos a seguir con eso. Hemos visto, hermanos, el lenguaje de las Escrituras con respecto a la manifestación del día del Señor. Lo hemos visto el jueves pasado un poco más detalladamente. Vimos varios pasajes, no todos, hay muchos, pero vimos varios pasajes donde cuando se habla del día del Señor, se hablan de aquellas cosas que acompañan esa manifestación gloriosa de Cristo. En particular, Isaías capítulo 34, voy a leer ese texto. Digo en particular porque es el que más se acerca a las palabras. Isaías 34, versículos 1 al 4, dice así: Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Y uno podría seguir leyendo el texto, pero está hablando del día del juicio, el día del Señor, el día de Jehová. Y hemos visto que estas señales que acompañan esa manifestación no son precursoras de la venida, sino que acompañan la venida del Señor. O sea, no son señales que anuncian la venida, sino que acompañan esa manifestación gloriosa del Señor. Cuando el Señor se manifiesta en gloria, ocurren todas estas cosas a su alrededor. Entonces, todas esas manifestaciones previas, aún las teofanías que tenemos en las Escrituras, y cuando son descritas por los profetas, están acompañadas de señales, ¿no? Y eso habla de la magnificencia del Señor, la grandeza del Señor, su poder, su majestad, que no tiene nada que ver con una creación corrompida, ¿no? Lo normal es que Él llegue y que todo lo demás se disuelva, y lo vamos a ir viendo. Bueno, hemos visto que este lenguaje profético se repite en Apocalipsis 6, que es el pasaje que relata las tribulaciones de toda la era evangélica, desde la victoria de Cristo en la cruz y su coronación en gloria, hasta la manifestación del Señor en el día del juicio final. Y ahí ya hemos visto 3 de los sellos y sus implicaciones. Hemos visto el primer sello, al Cordero vencedor y soberano. Hemos visto en el segundo sello las aflicciones, podríamos decir físicas, por las convicciones, ¿no? Y hemos visto también las aflicciones por convicciones en cuanto al bienestar de cada uno, y cómo cambia aquellos que decididamente viven por el Señor, aquellos que decididamente se manejan por convicciones y no por conveniencia, y cómo eso los lleva a encontrar una posición muy fuerte en el mundo, a encontrar no los mejores trabajos, no los mejores salarios, sino arreglarse con lo que se puede, mientras eso le dé la libertad a uno de servir al Señor y no tener restricciones por parte de las cosas que este mundo ofrece, ¿verdad? Entonces, cuando esas convicciones son fuertes, encuentra la oposición del mundo, y eso nos lleva a todos a otro tipo de vida que no tiene nada que ver tal vez con el que teníamos, a otro tipo de vida que no tiene nada que ver tal vez con la comodidad y el bienestar, pero tiene mucho que ver
convivir en todo momento para la gloria de Dios. Entonces, vamos a leer nuevamente los versículos 29 al 31 en Mateo 24 y luego vamos a seguir. Dice así, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Vamos a orar y seguiremos hablando de este tema. Amado Padre, una vez más estamos muy agradecidos por tu amor y misericordia y por la obra de Cristo. Gracias, Señor, que por Él podemos conocerte y podemos aprender de ti, Señor, discernir tu palabra. Gracias que Él nos guía a toda verdad, que nos ayuda a ver las cosas como tú las ves, que nos enseña tus profundidades, Señor. Te ruego, Padre, que seas tú, por medio de tu Espíritu, guiándonos en este tiempo, dándonos sabiduría para ver las cosas como tú las ves, para poder discernir a la luz de tu palabra, para poder entender todo dentro del contexto de tu revelación, Señor, y así poder gozarnos en estas verdades que nos van a servir de consuelo y de gozo y de ánimo para velar hasta que tú vengas, Señor. Agradecidos estamos por el perdón de nuestros pecados, por la salvación tan grande, la redención tan gloriosa que Cristo ha obrado en nuestro favor. Y gracias, Señor, que podemos esperar este día de tu manifestación, no para verte como juez, sino para abrazarte como Padre. Te agradecemos, Señor, por esta obra tan grande de gracia. Te ruego, Padre, que edifiques a tu iglesia en este tiempo y que salves a los que no te conocen. Dame sabiduría, Señor, y ayúdame a ser claro. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Muy bien, vamos a seguir ahí en Apocalipsis. Vamos a estar yendo y viniendo en varios lugares. Es interesante el punto del Señor Jesucristo. Una y otra vez uno va a encontrar en la vida de Cristo y el tiempo con sus discípulos, cuando hablaba con ellos, la palabra velad, ¿no? Velad debidamente y no pequéis. Una y otra vez está en las Escrituras. Velad. Ahora, la insistencia del Señor, hermanos, en que velemos, no implica la espera de estar velando atento a que aparezcan las señales, como sí lo implicaba en aquellos que estuvieron en la generación de la destrucción de Jerusalén. A ellos claramente se les dijo, cuando veáis la abominación desoladora, o como lo planteaba Lucas, cuando vean los ejércitos rodeando Jerusalén, huyan, ¿verdad? Ahora, hermanos, este velar que Dios nos pide a nosotros no es para huir al ver esto. Nosotros estamos velando y esperando la venida de nuestro Señor. Tenemos que estar atentos, sobrios, despiertos. Pero este velar apunta al hecho de que el Señor mismo, ¿sí? El Señor mismo llegará en cualquier momento y debe hallarnos, hermanos, haciendo su voluntad, ocupados en hacer la tarea que Él nos encomendó a cada uno de nosotros en particular. Yo no sé cuál es su tarea, conozco la de algunos hermanos, de hablar, de conocernos, porque la iglesia ya lo ha reconocido, pero yo no conozco la tarea que Dios le ha dado a cada uno en particular. No conozco lo que el Espíritu Santo en su gracia le ha dado a cada uno en particular. No lo conozco. Pero sí sé que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad delante del Señor de saber qué es lo que el Señor le ha dado, de usarlo en la iglesia, de mostrarlo y que sea para ministrar en el poder de Dios a los hermanos, ¿no? Conforme a la gracia que cada uno ha recibido, entonces debe ministrar a los demás. Y ese es el propósito, hermano, velar. El Señor puede venir en cualquier momento, dice, puede venir como ladrón en la noche, entonces uno tiene que estar velando, y velando en este sentido espiritual. Si viene el Señor, ¿qué me encontraría haciendo? ¿En qué me encontraría el Señor? ¿Me encontraría ocupado en mí mismo? ¿Me encontraría ocupado en mis metas, en mis sueños? ¿O me encontraría ocupado en su voluntad? Ese es el llamado que hace el Señor. Sé que es difícil, hermano. Los discípulos, los apóstoles, no pudieron velar con Él una hora cuando Él oraba antes de ir a la cruz, ¿verdad? ¿No habéis podido velar conmigo una hora?
El Señor se iba y ya estaban dormidos. Y sé que es difícil, sé que es parte de nuestra naturaleza, pero es un llamado de atención una y otra vez en las Escrituras. Velad, velad. Marcos 13:37 termina diciendo, a todos lo digo, velad, velad. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, hermanos, una vez más es muy importante en esto que estamos viendo, discernir las características necesarias y en aumento de la era evangélica. Hay que discernirlo y separarlo de las señales, características y concomitantes de la venida de Cristo. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Las señales de la venida de Cristo acompañan la venida de Cristo. Lo otro no son señales, sino que son principios de dolores, son cosas características de toda la era evangélica. Entonces ahora seguimos ahí en Apocalipsis 6. Hemos visto ya hasta el tercer sello. El cuarto sello, y eso es lo que vemos aquí, en todo este capítulo, como ya hemos hablado, de cómo se desarrolla, ¿no?, todas estas tribulaciones en la era evangélica. Entonces vemos el cuarto sello, versículos 7 y 8, dice así: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra, y con las fieras de la tierra. Hemos visto también una descripción muy similar en Ezequiel capítulo 14, versículos 21 y 22, donde prácticamente se detallan las mismas cosas y prácticamente en el mismo orden, ¿no? Ya lo hemos visto, vemos que son los elementos de juicio, y encontramos en este sello las tribulaciones generales, tribulaciones que añaden a todos, podríamos decirlo así, juicios de Dios sobre este mundo como consecuencia del pecado. No, hermanos, el juicio y castigo final por el pecado, pero sí es claro ver en nuestras vidas que muchas cosas ocurren en el mundo a consecuencia de los desastres que el pecado ha hecho en el hombre y en toda la creación, ¿verdad? La creación hoy está sujeta a vanidad y gime a una esperando la redención de los hijos de Dios. Entonces todo eso se manifiesta en un montón de cosas que pasan constantemente y que ya hemos detallado en otra oportunidad. Entonces vemos que son juicios a causa del pecado que afectan a toda la creación. Y hermanos, nosotros vivimos en este mundo. No vivimos aparte, no vivimos en una burbuja. Las cosas nos afectan también a nosotros. Si hay algún problema grande en algún lado, ha pasado más de una vez. De repente hay una guerra fuerte en Medio Oriente y de golpe el combustible acá vale 3 veces más. Después la guerra pasa y el combustible no baja igual, ¿no? Pero las consecuencias nos llegan, sea eso o sean otras cosas, pero estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, y pasamos por esas mismas cosas. Y también a veces estas cosas nos afectan directamente en cuanto a cristianos que pueden morir por distintas causas, inesperadamente, o por causa no de la persecución por la palabra, sino por estos eventos naturales, esto que podemos llamar ciertos juicios por esta consecuencia del pecado y que también nos afecta. Entonces uno ve que el que montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, ese lugar donde están los muertos, como dijimos, ¿verdad? Viene la muerte, los va matando y el Hades los va juntando, ¿no? Esa es la relación que tienen. Ahora, hermanos, la muerte afecta a todos, pero limitados por el decreto divino. Están limitados por lo que Dios ha decretado. No pueden escapar a eso, no pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Ya lo hemos visto de entrada cuando se abrió el primer sello. Es Cristo, el Cordero que está sentado en el trono, el que gobierna, el soberano, y que todas estas cosas están rendidas a Él. Todo lo que está pasando está bajo su control. No es algo que se salió de control y que hace lo que quiere. No. Está todo bajo su control. Claramente aquí dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Ahora, para ver esto, veamos solamente un texto, hermano, en algo que creo que vamos a estar todos de acuerdo. Deuteronomio 32, versículo 39. Esto es un concepto que está en las Escrituras
muy claro, hermanos, y que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre, y va a cambiar nuestra perspectiva para con todas estas cosas, y aún para con la muerte de cada persona. Dice Deuteronomio 32:39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Esto es lo que la Escritura enseña. Dios es el autor de la vida, Dios es el que da la vida, y Dios es el que quita la vida. No hay otra forma que esto ocurra. No hay forma de que una persona muera sin que haya sido determinado por Dios. Eso tiene que estar bien claro, hermano. Dice, voy a seguir leyendo un par de versículos más que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que estaban los ejércitos rodeando Jerusalén? Y decía que el tiempo de la retribución había llegado. ¿Sí? Entonces, Dios ejerciendo juicio por este rechazo a Cristo, al Mesías, al gobierno de Dios, etcétera, etcétera. Dice, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y hará expiación por la tierra de su pueblo. Van a encontrar un lenguaje muy similar ahí en Apocalipsis 6, con respecto a cómo él va a vengar la sangre de sus siervos. ¿Sí? Entonces esto es un principio que Dios nos enseña en las Escrituras y que es inmutable, hermanos. Todo pasa porque Dios lo ha determinado. Él es el autor de la vida, Él da la vida y Él la quita. Nadie puede escapar de eso. Entonces cuando uno lo ve así, cambia, porque la forma en que una persona muere no pasa a ser la razón, sino el medio por el que la persona ha muerto. La razón es porque Dios así lo determinó y no se puede cambiar el día. Hay una frase muy vieja que decía mi abuelo, nadie se muere en las vísperas, ¿verdad? Es el momento determinado. Acompáñenme a Hechos capítulo 17. Ya volvemos a nuestro pasaje, pero acompáñenme a Hechos capítulo 17. Otro pasaje que lo dice muy claramente. Pablo hablando del Dios soberano, dice en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, creo que es muy claro, ¿no? Dios da la vida y Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces, nada escapa de ese control absoluto y soberano de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Si bien va a haber muerte, y esta muerte es una muerte agresiva, no es como la que estábamos viendo en los otros sellos, sino, y ahí vamos a ver la diferencia. La palabra que se usa aquí, por ejemplo, cuando dice eso, tenía por nombre la muerte, y el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, ¿sí? La palabra que se usa ahí para matar no es la que vimos anteriormente. La palabra aquí es apokteino, que es matar físicamente. Miren, vamos a ver un texto donde se usa esta palabra. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Recuerdan que la otra palabra que vimos en el versículo 2, en el segundo sello era sfaso, que se usaba siempre en relación a los santos y en relación a Cristo, excepto una sola vez. ¿Recuerdan eso? Juan siempre lo usó así, esa palabra. Y acá, esta palabra, por ejemplo, en Mateo 10:28, para que vean cómo se usa, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo,
mas el alma no pueden matar, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí está hablando de una muerte ya física, una muerte agresiva, ¿verdad? No me acuerdo, siempre Javi se va a acordar quién es el que lo amenazaron y ¿cómo era? Deja de hablar de Cristo, si no te mato. Ustedes creo que se van a acordar. Pero él dice, no me amenaces con el cielo. ¿No? No me asustes con el cielo. William Booth. Ok, bueno, lo amenazaron, ¿no? Y le apuntaron con un arma para decirle que deje hablar de Cristo. Y él dijo, no me amenaces con el cielo, no me asustes con el cielo. Como diciendo, a ver, me matás el físico, pero me voy con mi Señor para siempre. O sea, deja de ser una amenaza. ¿Me explico? Entonces, eso es tener convicciones arraigadas en que todo está en las manos del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí es bien claro, dice, no temáis, a los que matan el cuerpo. ¿Verdad? Otra, 14. Este va a ser más claro todavía. 14:5 de Mateo, ¿no? Dice así: y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Hablando de Juan el Bautista. ¿Qué quería hacer Herodes? Matarle. Apopteino. Es esa misma palabra, apopteino. Entonces, esta palabra es más usada de este tipo de muerte violenta, y unida a esta palabra dice matar con espada. Habíamos visto una diferencia entre las dos espadas, ¿no? En la espada del segundo sello, que era Macaira, ¿sí? Que era como una daga pequeña, a pesar de que dice una gran espada, era como una daga pequeña que se usaba para el sacrificio. Vimos que esa misma es la que en la Septuaginta traduce el cuchillo que llevaba Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, ¿sí? Ahora, en este caso, cuando se habla de la espada, la palabra es ronfaia, que significa una espada larga y ancha, que es un arma, no es un cuchillo de sacrificio o de ritual, sino que es un arma. Y esta espada, unida con la otra palabra, es lo que podemos relacionar a la guerra. Es lo que se habían descrito en Mateo 24, 4 al 14, cuando hablaba de guerras, de rumores de guerra, etcétera, etcétera. Guerras, como hay en este mundo. ¿Y cuántos cristianos pueden llegar a ser afectados por esas guerras? Siempre cuando hablo de estas cosas, sé que es difícil para nosotros, porque no hemos pasado prácticamente por nada de eso. Aquí hubo una guerra hace muchos años atrás. Yo era bien pequeño, cuando estoy hablando de la guerra de Malvinas, y no sé si llegamos a comprender lo que representa una guerra para un país, ¿no? Hay algunos acá que ni saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Y otros que por ahí les tocó vivirlo, y más intensamente de lo que yo pude vivir yo tenía 8 años, ¿verdad? ¿Qué puedo recordar de eso? Y ese es el último recuerdo que puede haber en este país de un conflicto semejante. Entonces, nos cuesta, hermanos, entender este tipo de cosas. Pero en este momento hay varios lugares en el mundo que están literalmente en guerra. Y son lugares en el mundo donde también hay cristianos predicando el Evangelio, y donde de repente bombardean un lugar y mueren, y ahí también mueren los cristianos como mueren los demás, porque no se van a escapar. Pero aún cuando ellos mueren, es el día que Dios había determinado. Y es interesante que dice sobre la cuarta parte de la tierra, ¿ve? Está limitado. Eso también nos lleva a pensar que en contra de todos los temores que hay en el mundo, como ya hemos dicho varias veces, este mundo no va a ser exterminado por una guerra a gran escala, ni por una bomba atómica, ni por la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este mundo va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay guerras? Bueno, los resultados de la guerra es lo que viene a continuación. Dice, matar con espada, con hambre, con mortandad, que también se puede traducir pestilencia, cosas que ya hemos visto, ¿verdad? Y con las fieras de la tierra. Mire, hay guerra. Atrás de la guerra, después de que queda todo devastado, destruido, viene el hambre. Hay necesidades hasta que todo se va reconstruyendo. De hecho, eso es lo que pasa. Por causa de las muertes y todo lo demás, hay pestilencia, hay pestes, empieza a crecer todo esto. Y a causa de eso, los lugares quedan deshabitados y
los animales toman esos lugares. Y esas fieras no reconocen, no marcan diferencia entre, a ver, vos sos cristiano, a menos que Dios lo quiera, claro. Pero no toman diferencia, ¿verdad? Ellos están ahí tomando el lugar y pueden matar tranquilamente. Entonces, son cosas que están unidas y son cosas que pasan en este momento en distintos lugares de la tierra. Tal vez no nos está afectando directamente, pero es lo que está pasando. Y al mismo tiempo, estas cosas que pasan, estas cosas que ya hemos detallado, son instrumentos, son medios por los cuales Dios santifica a la iglesia también. Porque son esos momentos difíciles de persecución, de opresión y esos momentos de tribulación donde perseveran hasta el fin aquellos que son realmente del Señor. ¿Sí? Hoy me animo a decirles, hermanos, que estando en el otro extremo, porque acá no estamos ni bajo persecución, ni bajo opresión, ni bajo una guerra, estamos en una libertad total que se termina convirtiendo en libertinaje y no servicio al Señor. ¿Verdad? Esta sería una oportunidad para que la iglesia de Cristo aprovechara toda su vida para servir al Señor, porque nadie lo restringe de ninguna manera más que ese libertinaje en el que convertimos la gracia de Dios. ¿Verdad? Ese es el otro extremo. Entonces, en un momento que tendría que ser más fácil servir al Señor, se nos hace difícil. ¿Por qué, hermanos? Piénsenlo y miremos cada uno nuestras propias vidas. ¿Por qué se nos hace más difícil? Por los afanes de esta vida, hermano. Por los afanes de esta vida. ¿Cuáles son los obstáculos que hoy nosotros tenemos para servir al Señor? Los afanes de esta vida. Mírelo y examínelo una y otra vez. Y otra vez lo va a encontrar, son los afanes de esta vida. Entonces es un llamado de atención también para nosotros, hermanos, que tenemos que estar velando, porque el Señor puede venir en cualquier momento y nos va a hallar haciendo ¿qué? Vamos al quinto sello, hermanos, avanzamos un poquito más, versículos 9 al 11, dice así: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, aquí encontramos cuando dice el versículo 9, de los que habían sido muertos, otra vez el cambio de palabra a esfaso, ¿sí? La palabra esfaso, y eso nos recuerda a la persecución del segundo sello. Entonces, los que fueron muertos bajo esa persecución, fíjese cómo lo describe el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Ese es el estado en el que están ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, se ve que en el versículo 10 ellos están clamando a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Recuerdan lo que leímos en Deuteronomio? Acerca de que Él es el que va a vengar la sangre de sus siervos. Bueno, este es el pedido que está acá. No es un pedido de venganza personal, sino que es un pedido de venganza por la ofensa al nombre de Dios. Porque eso es lo que han hecho, han despreciado, han menospreciado a Dios, han menospreciado el Evangelio, han menospreciado a Cristo. Entonces ese es el anhelo, un anhelo para la gloria de Dios. Y eso es lo que va a ser el día del juicio, hermanos. El día del juicio va a ser la manifestación de la gloria de Dios, sin ninguna duda. La gloria de su justicia, la gloria de su santidad, va a ser una manifestación de su gloria. Entonces, claramente dice que esto ocurre y que ellos tienen que descansar hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y hermanos, encontramos esto, lo que va a ser el final de la era evangélica. Acompáñenme por un momento a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Es un pasaje precioso, hermano. Pasaje en el cual usted y yo nos podemos deleitar una y otra vez. Toda la epístola, hermanos.
Dice, versículo 1 del capítulo 1, lo leo yo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿a quiénes? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿Sí? Y en el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas. ¿Sí? Esto es muy importante, hermano, porque es el tenor de toda la carta, es el tono de toda la carta. Capítulo 3, la primera palabra que tiene es amados. Él está hablando de los hermanos, entre los que él se cuenta. ¿Sí? Versículo 1 del capítulo 3. Versículo 8 dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9, escuchen, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Otra vez el nos, ¿sí? Paciente para con nosotros. ¿Quiénes son nosotros acá? Son los amados, son los que han recibido por la gracia de Dios todas las cosas pertenecientes a la vida. Y ahora les voy a hacer un contrapunto con esto, porque si uno dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo hace Pedro para excluirse del nosotros? O sea, Pedro estaría diciendo, si está hablando del nosotros, y está generalizando, está diciendo, Dios está esperando que yo me arrepienta y que yo proceda al arrepentimiento. ¿Verdad? Está siendo paciente conmigo. Sin embargo, él dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Ninguno de quiénes, hermanos? Ninguno de los amados, ninguno de los que forman parte del pueblo de Dios, ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando dicen no queriendo que ninguno perezca, es gramaticalmente incorrecto decir que este ninguno está hablando en general. Porque aquí el sujeto es nosotros, ¿verdad? A menos que yo esté mal parado. Pero el sujeto aquí es nosotros. Entonces es incorrecto gramaticalmente extender esto a todos fuera de nosotros. ¿Sí? Entonces, sino que es paciente para con nosotros. Pedro está hablando de él, de los amados que reciben la epístola y de los consiervos y los hermanos en Cristo de todos los tiempos. Entonces, él no quiere que ninguno de ellos perezca, sino que su paciencia es para que cada uno de aquellos que él escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, escuchen el Evangelio y vengan al arrepentimiento. Eso es lo que él está planteando aquí. Sino que todos, que es nosotros también, procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿a qué nos da paso esto? Mírenlo, es totalmente natural. ¿Cuándo va a ser ese día en que se haya completado el número de todos los escogidos de Dios procediendo al arrepentimiento y a la salvación? Miren lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Ve que es natural? Totalmente natural el paso. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otra vez, las manifestaciones que acompañan el día del juicio y la venida del Señor. ¿Lo ve? Entonces vuelvo a hablar de todo esto, pero voy a seguir avanzando en el texto. Puesto, ¿por qué? Porque es lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo en el sermón de Mateo 24 y 25. Cuando Él habla de estas cosas y las revela por la gracia de Dios, enseguida muestra cuál es la responsabilidad que esto implica para aquellos que conocen al Señor. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ya que de esto que conocen no va a quedar nada, ya que esto que conocen es totalmente pasajero, en una expresión más fuerte dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no va a ser esa conducta, la conducta del pueblo de Dios, una conducta santa y piadosa? En lugar de ocuparse en las cosas de este mundo, en lugar de ocuparse en las cosas pasajeras, como el pueblo de Dios, que sabe que de esto no va a quedar nada, no se ocupa de lo verdadero y de lo eterno y vela, esperando al Señor, haciendo su voluntad. ¿Cómo puede pasar eso? Así es como Él lo expresa. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Qué dice? Esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, el día de Dios, ¿sí? Velando, esperando y apresurándoos, el día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Llámese sol, llámese estrellas cayendo, llámese la luna sin resplandor, otra forma de describirlo. Pero, al contraste, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, como dice Apocalipsis 21. Por lo cual, una vez más, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Cristo, por Dios, sin mancha e irreprensibles, en paz, en santa y piadosa manera de vivir. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2, 11 al 13. Entonces, hermanos, viendo estas cosas y ver esta claridad que tiene todo el mensaje a lo largo de las Escrituras, volviendo a Apocalipsis 6, nos lleva a un desenlace natural que lo encontramos en los versículos 12 al 17 de este capítulo. Vamos a avanzar un poquito en los versículos 12 al 14. Dice así: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahí estamos de vuelta con lo de Pedro, ¿sí? Entonces dice, ¿hasta cuándo? Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. ¿Y qué es lo que viene a continuación? El día del juicio. Se abrió el sexto sello. Cuando el Señor quiso, Él lo tiene en sus manos. Él es el que lo determinó, ¿sí? Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. ¿Ve? Toda la creación es conmovida. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces esa comparación, como también la había hecho Isaías, ¿sí? Como la hoja de la parra y como la de la higuera. Entonces tenemos esta manifestación. Ahora, ¿a qué se puede referir también? ¿Sí? Seamos honestos, hermanos, como ya hemos dicho, esto es un lenguaje profético. Difícilmente nosotros podamos tener todas las respuestas y aún creyendo tenerlas sería pura jactancia, ¿verdad? Vamos a saber realmente cómo encaja todo el día que esto ocurra y daremos la gloria al Señor porque Él lo avisó de antemano. Pero en este momento, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, interpretar la Escritura con las Escrituras y ver cuál es el lenguaje y cómo se usaron estos pasajes y este mismo lenguaje en distintos lugares para tener una idea de lo que está describiendo. Dios es muy consistente, hermano, y todo este libro es suyo. Entonces, algo más que tenemos que ver aquí, que yo mencioné hace un par de jueves, tiene que ver con estas señales en los cielos y también el significado de esas potestades en las Escrituras. Y quisiera que veamos solamente un par de pasajes que nos van a ayudar. Génesis capítulo 37. Van a recordar este sueño de José. Y espero que lo recuerden porque no vamos a leer todo el pasaje. Había tenido un sueño que ataban los manojos, ¿recuerdan? Los manojos se inclinaban delante del manojo de él, etcétera. Le respondieron sus hermanos cuando hablaban de esos manojos, en el versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Interesante la interpretación de Jacob, ¿verdad?
porque él cuando vio en ese sueño el sol, la luna y las estrellas, él lo interpretó con lo que luego pasó. Porque es lo que luego pasó con José en Egipto. Pero lo interpretó como autoridades. Interpretó a él como el sol, ¿verdad? Como esa autoridad mayor, a la luna como su esposa, como una autoridad un poco menor, y a sus hermanos mayores como esas otras estrellas, ¿verdad? De menor autoridad. Hay otros pasajes que hablan en la misma forma, hermanos, y es muy interesante ver esa interpretación de Jacob, porque algo que es parte de esta creación y que sin ningún lugar a dudas, hermanos, va a ser conmovido con la venida del Señor, es todo el orden de autoridades que está establecido en este mundo. Si alguien, y muchos comentaristas hablan acerca de esto, interpreta que estas señales en el cielo y todo lo demás está hablando de todo el orden mundial, el orden político, de potestades, de reyes, de príncipes, de todos los que vienen después, en esa escala de mando, va a ser conmovido y se va a apagar todo su poder, también está en lo cierto. Porque cuando venga Cristo, todo eso va a perder su valor. Todos se inclinarán ante Él. Ya no habrá diferencia, ya no habrá ningún otro poder mayor que el de Él. Entonces, para ser honestos, hermanos, yo no tengo conflicto con ninguna de esas dos cosas porque creo que están totalmente unidas. Tengo conflicto cuando lo tratamos de separar y desmenuzar y decir, no, esto es y esto no. Bueno, hermanos, yo creo que son las dos cosas ocurriendo en una escala que está más allá de nuestra comprensión y que realmente lo vamos a comprender en ese día y no antes de ninguna manera. Sería jactancioso, hermanos, que nosotros quisiéramos entender. Todos los profetas que hablaron de Cristo no lo pudieron entender. No lo pudieron entender hasta que Él vino. Y todos murieron antes que Él venga. Pero todo lo que los profetas dijeron cobró un sentido cierto y verdadero en Cristo, cuando Él vino, ¿verdad? Y va a ocurrir exactamente lo mismo con la segunda venida. Entonces, piensen esto, hermanos, visiones y sueños con distintas interpretaciones. José tuvo otro sueño. ¿Lo recuerdan en Génesis 40? Él tiene un sueño cuando estaba en la cárcel, con el panadero y con el copero. Y le dice, bueno, hay 3 sarmientos. ¿A quién se le hubiera podido ocurrir que esos 3 sarmientos eran 3 días? ¿A quién se le hubiera podido ocurrir que esos cuervos que venían era porque le iban a cortar la cabeza? ¿Quién lo hubiera imaginado? Sin embargo, José lo dijo así, lo describió así. Acompáñenme por un momento, lo vemos en Génesis 40. Por ejemplo, el versículo 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Pero no quiero decir esto sin leer este versículo, el 8. Ellos dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora, estas visiones, este sueño, era una profecía porque era algo que iba a ocurrir, ¿verdad? Y Dios estaba dando a conocer su voluntad. Y José dice, ¿quién es el que interpreta? Bueno, Dios es el que interpreta. Y por eso, hermanos, lo mejor que nosotros podemos hacer es interpretar las Escrituras con las Escrituras, porque es el lenguaje de Dios. Y ver así cada cosa en su lugar. Luego, el otro también, ¿no? Viendo el jefe de los panaderos, dice el 16, que también que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había harina de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. ¿Quién lo hubiera imaginado, hermano? La verdad, hermano, seamos honestos, nosotros conocemos el final, pero usted lea eso y trate de encontrarle alguna relación. Trate de hacerlo. Sin lugar a dudas, Dios sabía lo que iba a hacer. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes
y alzó la cabeza el jefe de los coperos y la cabeza el jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio el jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y luego pasa lo de los sueños. Hermano, ¿qué tenemos? 7 espigas que crecían en la misma caña, llenas y hermosas. 7 espigas menudas. Las espigas hermosas se comen a las menudas. Tenemos 7 vacas hermosas y se comen a las 7 vacas flacas. Hermano, menos mal que esto no está en Apocalipsis, porque si no escucharía muchos mensajes de que van a venir 7 vacas hermosas, ¿no? Y no quisiera saber todo lo que vendría atrás con la imaginación que hay hoy día, ¿sí? Y doy gracias a Dios que Dios también explicó esto, porque si no estaríamos en un grave problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que José le dice a Faraón? Dios te ha mostrado lo que va a hacer. ¿Y la interpretación de quién es? De Dios. José dice, la interpretación no está en mí, la interpretación es de Dios. Y yo te voy a decir lo que Dios te ha revelado. Entonces, estas 7 vacas y las 7 espigas son el mismo sueño. Son 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y si en esos 7 años de abundancia vos no guardás, se van a comer a los 7 años de escasez y va a desaparecer Egipto. Bueno, y Dios estaba usando eso, ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Porque es lo que hizo. Llevó a su pueblo a Egipto y lo engrandeció. Podríamos ir a Daniel también y ver el sueño de Nabucodonosor, que nadie conocía. Y cuando él lo interpreta, cuando interpreta todas las cosas, y uno dice, ¿cómo Daniel sacó esto? No hay forma de verlo así. Bueno, porque las interpretaciones son de Dios. Otro pasaje en Primera de Pedro 3, 22. Denme unos minutos más, hermano, así me acerco más al final de esto. Primera de Pedro 3, 22. Dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esa palabra para potestades es el griego dunamis, ¿sí? Y la palabra cuando dice las potencias de los cielos serán conmovidas, en Mateo 24, 29, la palabra para potencias es dunamis. Es exactamente la misma palabra, potencias y potestades. Entonces eso también nos muestra, ¿no? Aquí claramente, como dice, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Uno no tiene ningún conflicto con eso, porque tenemos conflicto con el otro, ¿verdad? Es la misma palabra. Entonces, creo que claramente se está hablando de autoridades y de todo de cómo todo va a ser conmovido. Hermanos, todo, absolutamente todo lo conocido va a ser conmovido. Hebreos 12 nos dice así. Hebreos 12, 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, escuche porque esta es la interpretación, aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Ves? Esa es la interpretación correcta. Entonces, lo que quiere decir es que Dios va a conmover todo, de modo que todo lo corrupto, todo lo corrompido, ¿sí? Todos los ámbitos conocidos, hermanos, serán deshechos. Lo corrompido no tiene lugar ante el santo, 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 que se va a manifestar en ese día. Su gloria, su majestad cubrirá todo. Todo lo que hay hoy que nos parece poderoso e inamovible y duradero, y en lo que la gente apoya su confianza y en lo que este mundo apoya su confianza, será removido y va a dar lugar a lo perfecto y eterno. Las cosas conmovibles serán deshechas. ¿Qué va a quedar? Lo inconmovible. Ese es el reino que hemos recibido nosotros. Hemos recibido, dice el mismo pasaje de Hebreos, un reino inconmovible. Así que pues, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, otra vez la exhortación, sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una vez más la exhortación a velar y a servir. Entonces,
Vemos los versículos 16 y 17 ahí en Apocalipsis 6. Me olvidé de leer el 15, que está muy bien ubicado ahí después de hablar de todas estas cosas que se deshacen en los cielos. Porque fíjese cómo explica, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora, ¿se da cuenta? Todo es conmovido, ¿no? Y uno habla acá, reyes, y los grandes, o sea, que puede ser traducido también príncipes, o los grandes hombres, ¿sí? Los ricos, los capitanes, los poderosos. ¿Ve que habla de todos los estratos? Dice, y todo siervo y todo libre. ¿Ve que ya no va a haber esa distinción, no va a haber nada? Todos van a huir de la presencia del Señor. ¿Por qué? Y todos lamentarán, como dice Mateo 24, porque ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Hermanos, el día de la ira llegó, el juicio es derramado, los redimidos serán alzados en gloria y honor, la fe y esperanza será concretada y quedará el amor por siempre, ¿verdad? Entonces, dice versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Habíamos leído en Lucas 21 que decía que cuando llegue, erguíos y levantad la cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, el pueblo de Dios puede llegar ese día con confianza. El pueblo de Dios puede llegar ese día sin temor, ¿verdad? Porque es un día de juicio que fue llevado por Cristo, por su pueblo, en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro juicio. Y de ninguna manera vamos a ser juzgados dos veces. Cristo ya llevó el juicio de nuestro pecado, el castigo, la condenación. Él ya llevó nuestro infierno. Pero en ese día, aquellos que no tienen su confianza puesta en Cristo, aquellos que no están esperando en Él, aquellos que no han creído la verdad del Evangelio, aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, aquellos que no están velando, orando, trabajando para el Señor, aquellos que no se están preparando para hacer su voluntad, aquellos que están ocupados y siguen ocupados en sus cosas, ese día no tendrán dónde esconderse de la ira del Señor. Y ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, porque ya no habrá lugar, aunque se procure con lágrimas, como pasó con Esaú. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el día en que Dios sigue anunciando su Evangelio a todos y sigue llamando por medio del Evangelio a todos los que quieran venir a Él. Y Cristo dice que a mí viene, yo no le echo fuera. Y tal vez estás aquí hoy sentado y no te interesa nada de lo que estoy diciendo y estás aquí por obligación. Yo no lo sé, no sé cuál es tu corazón, pero lo que sí sé es que la verdad del Evangelio es eterna y que si le crees a Cristo, Él te va a salvar eternamente. Si confías en su muerte, en su sepultura, en su resurrección como la obra que te puede dar vida, Él te va a dar vida. Cristo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero si rehusas creer en el Hijo de Dios, ese día del juicio está determinado por Dios y nosotros nos movemos hacia ese día. No es que ese día tal vez llegue, no, ese día ya está marcado en el calendario. Nosotros nos movemos hacia Él. Y ya sea que ese día del juicio llegue en tu vida o que tengas que morir antes y ver cara a cara al Señor, si no estás en Cristo, no hay lugar para la esperanza. No hay lugar para la esperanza. Porque Él es santo y el pecado no va a estar delante de Él. Los malos no habitarán junto a Él, dice la Escritura. Por eso hoy es el tiempo del arrepentimiento. Por eso hoy Dios nos manda a nosotros en esta era evangélica por excelencia, con el poder de Dios, con la palabra, para rogar en nombre de Cristo. Te ruego en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios por medio de la sangre de Cristo. Reconcíliate con Dios y tus pecados serán perdonados por el sacrificio de Cristo. No dejes pasar el tiempo
Hoy es el día en el cual Dios te está llamando. Ven a Él y Él te dará vida eterna. Y mis hermanos, si estamos en Cristo, hoy es el día para trabajar para el Señor. Hoy es el día para servirle. Hoy es el día para velar y poner manos a la obra, sabiendo que los días pasan y nosotros estamos puestos para glorificar a nuestro Dios. Vivamos sirviendo al Señor, buscando su voluntad y poniéndola por obra en nuestras vidas, dejando de lado las cosas de este mundo que serán desechas inevitablemente en ese día final. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos en Cristo. Gracias porque tú eres nuestro refugio, eres nuestra roca, eres nuestra esperanza, Señor. Y en ti podemos estar seguros, firmes, tranquilos, guardados y con esperanza. Pero, Padre, te rogamos por aquellos que nos rodean, que no te conocen. Señor, te rogamos por la misericordia y la compasión de Cristo. Que en tu gracia los salves. Hay muchos a nuestro alrededor, Señor, aún en nuestra propia familia. Muchos que vemos cada día, Señor, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en todos lados, Señor. Que no te conocen, Señor, o que están engañados. Mi Padre, te ruego que tengas misericordia. Que nos ayudes a velar debidamente, Señor. A guardarnos de este mundo y darte la gloria en todo y manifestar así a Cristo, tu gloria, tu evangelio, para que otros, Señor, te vean y corran a ti. Te ruego, Señor, que nos fortalezcas en tu gracia y que nos ayudes a vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Voy al cielo, soy peregrino.